Muy buenas tardes. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, actualización UCEN, martes 13 de septiembre de 2016. Buenas tardes, iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión. ¿Qué es la verdad? Pregunta difícil, pero la he resuelto en lo que a mí concierne, diciendo qué es lo que te dice tu voz interior. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, político y pensador indio. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas con sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro audiovisual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, a causa de gran satisfacción de compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica actualizándose. Agradecemos de forma especial al productor Roche S.A. por su continuo patrocinio del programa de educación continua actualizándose. Damos inicio a la programación del día de hoy con la presentación de la conferencia Importancia de los estudios citogenéticos en el diagnóstico y manejo de enfermedades en humanos, a cargo del profesor Juan Carlos Herrera Patiño, quien es bacteriólogo, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, profesional de Unidad de Genética Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, y docente de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Hay conocidos, hay otros que no. Para todos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de citogenética, la experiencia que tiene nuestro laboratorio desde 1976, más o menos, creado por el profesor José Luis Ramírez. Rescatamos algunos casos de importancia. De igual manera, nuestro laboratorio ya está con alta tecnología. Hemos notado ahora que estamos recopilando los casos clínicos que la tecnología es vital. Muchos de los cariotipos que hemos visto anteriormente, por no contar con un buen sistema de captura, con un buen sistema de impresión, se nos han perdido. Pero aquí vamos a ver algunos ejemplos de todos esos casos, tanto en neoplasias hematológicas como en defectos congénitos, que los hemos visto y que el profesor José Luis Ramírez nos ha estado asesorando hasta el año pasado, porque ya se nos retiró. Entonces vamos a ver la importancia que tienen los estudios de citogenética para el diagnóstico de algunas enfermedades. Cuando hablamos de genética, creemos que la genética puede salvarnos. Dentro de la genética hay diferentes áreas o especialidades. La citogenética se encarga exclusivamente del estudio de los cromosomas. Todo el comportamiento que tengan los cromosomas y las implicaciones que tengan ellos en el desarrollo de las enfermedades. Vamos a darnos cuenta cómo la citogenética, junto con el proyecto Genoma Humano, ha facilitado la identificación de genes asociados a enfermedad. Cuando se hizo el primer censo, por ejemplo, del proyecto Genoma del Cáncer, más o menos en el 2000-2001, encontraron 115 genes asociados a cáncer, para que ustedes vayan dimensionando en la tarea que se está poniendo la genética del cáncer. Si hay veces es difícil tratar una enfermedad o manejar una enfermedad con un solo gen, imagínense ya con 115. El último censo que se hizo el año pasado ya va en 665 genes, y cada uno de esos genes con diferentes eventos mutacionales, y cada evento mutacional tiene un efecto. Entonces, a pesar de que venimos trabajando en cromosomas, apareció el proyecto Genoma Humano, que inicialmente tenía dos intereses: secuenciar esos 3.000 millones de nucleótidos que tenemos en nuestro ADN, y aparte de eso, localizar o ubicar cada uno de esos genes en los cromosomas. Y ya aparece la bioinformática, que nos facilita todo esto de esos análisis. Mucho de lo que se sabe del proyecto Genoma, mucho del aporte que ha tenido la citogenética, también está relacionado con la bioinformática. Esto, porque se los menciono, es un área que se puede explotar más adelante. Para los que están empezando, para los que están terminando, el área de bioinformática ha ganado muy buen auge en la ciudad. No sé si saben que en JN hay una oficina o una dependencia exclusiva de bioinformática, en donde seguramente vamos a jugarnos el futuro de lo que pueda pasar en la ciudad de Medellín. Vamos a ver algunas técnicas de laboratorio. Yo me voy a dedicar única y exclusivamente a lo que son los estudios citogenéticos convencionales, lo que llamamos nosotros citogenética blanco y negro. Vamos a pasar al FIS, que ya es fluorescencia, entonces ya es algo más bonito, pero se van a dar cuenta que es
menos impactante, ¿sí? Lo que nos impacta es el daño que tienen las células y que las podemos estudiar en el cariotipo, porque es la única manera en este momento de poder evaluar el genoma completo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los microarreglos que están de moda como los omegas. Ya hay 3 laboratorios en la ciudad que hacen pruebas genómicas, ¿sí? Hablando con el médico del Hospital San Vicente de Paúl, que de 2 microarreglos o micromatrices, como lo llaman, o microarrays, de 10 que él ordena, están autorizando 2. Entonces los laboratorios que tienen un interés económico se dicen, ¿para qué vamos a montar eso? Pero nosotros que tenemos otros intereses diferentes por estar nosotros en la Universidad de Antioquia, hacemos los esfuerzos por traer estas tecnologías. En este momento tenemos, citogenéticamente hablando, alta tecnología en el laboratorio, y ya seguramente vamos a pasar a las técnicas genómicas. Pero es que nosotros, personal del laboratorio, hacemos el esfuerzo por traer esas técnicas, porque es que si no las ofrecemos, no las van a mandar, y si no las mandan, no las van a pagar, si hay interés económico de por medio. Entonces, pierdan el miedo. Hay una técnica que vamos a conocer que se llama FISH, costosa, 700, 800 mil pesos cada examen. Cuando lo montamos hacíamos uno cada mes, uno cada 2 meses. Después de 10 años de hacerlo, ya los hacemos de rutina. Entonces es una campaña que nosotros hacemos desde la parte docente para animar a los bacteriólogos, a los microbiólogos a traer estas técnicas, que seguramente es difícil, pero es nuestra labor. Históricamente, por eso les decía que la citogenética empieza a blanco y negro, y aquí atrás hay muchos hallazgos que contribuyeron a la citogenética. Yo creo que hay 2 eventos importantes en la historia de la genética o de la citogenética que marcaron definitivamente que la citogenética se haya posicionado como una herramienta para evaluar las enfermedades o para diagnosticarlas. Antes de todo esto, el microscopio, un juego de lentes, un juego de vidrios que permite identificar esas estructuras. Este es el primer cariotipo que se organiza en el síndrome de Down. Luego aparecen unas técnicas diferentes, no sé si alcanzan a ver aquí un cromosoma como en cruz. Son cromosomas que se han venido dañando por algunos químicos o por radiaciones, se llaman figuras radiales, y tiene que ver con un estrés genotóxico relacionado mucho a la salud ocupacional y a aquellos que están expuestos o estamos expuestos a agentes que nos pueden dañar el ADN. Luego aparecen las técnicas de bandeo, que la vamos a ver en detalle con los ejemplos que les traje. Es que se les ponen unas bandas oscuras a los cromosomas para poderlos identificar, y esas bandas oscuras y claras es lo que nosotros identificamos en el laboratorio. Les voy a compartir también que manejamos control de calidad. Nos controlamos con el Instituto Nacional de Salud, que tiene una red que se llama ERCARIO, en donde ellos están regulando constantemente la calidad que tengan los resultados de citogenética. Luego aparecen las técnicas de fluorescencia. Esto es lo que nosotros vamos a ver como FISH. Como, a pesar de que el poder de resolución de la citogenética es bajo, y es bajo porque nosotros lo tenemos que identificar a ojo, a diferencia de lo que son las pruebas moleculares que nos permiten identificar alteraciones o interpretar unos manchones para identificar alteraciones mucho más pequeñas. La citogenética definitivamente depende mucho de la calidad o de la agudeza visual que tengamos. Entonces vamos a ver esta importancia de esos bandeos cromosómicos, porque es ahí donde nosotros podemos determinar si hay una pérdida o hay una ganancia. De igual manera el daño debe ser muy grande, pero aparece el FISH y nos dice que el daño ya lo puede encontrar si es más pequeño. Pero luego aparecen estas otras técnicas mucho más bonitas, en la ciudad creo que todavía no se están realizando, en donde le podemos dar un color a cada cromosoma, o cada banda puede tener un color diferente. Entonces, en ese sentido, miren que la citogenética ha permitido identificar desde alteraciones numéricas muy grandes, ¿sí?, hasta llegar a identificar alteraciones mucho más pequeñas. En ese sentido, vamos a ver que la citogenética no solo aportó para el diagnóstico. En las últimas diapositivas vamos a ver que el cáncer está siendo un reto. La OMS ya lo generó como una de las prioridades. Aparece el VIH, seguramente por la forma de transmisión, pero por la calidad por la calidad de vida de los pacientes, el cáncer sigue estando de primero. Y el abanico de posibilidades de cómo estudiarlo, hay muchos, la citogenética es una de ellas.
Y es porque a medida que se ha ido avanzando en el conocimiento del cáncer, se ha entendido de que definitivamente las mutaciones seriadas es lo más característico, y que esas mutaciones seriadas van avanzando conforme va avanzando el cáncer. Entonces, si pudiéramos identificar esas alteraciones antes de que aparezca la enfermedad como tal, casi que estaríamos hablando de un diagnóstico temprano. La citogenética ha aportado a eso. Existen ya modelos moleculares donde se dice la primera mutación es esta, la segunda es esta, y ocurre en menos de 5 a 7 años y desarrolla cáncer. Entonces, la citogenética en la parte investigativa también ha aportado para ello. Técnicas de citogenética, hay varias. Yo traje como las más importantes y esta la tengo en rojo, porque sigue siendo discutida, debatida. Hay quienes no la consideran una técnica de citogenética, hay quienes creen que sí, pero hay otro que le puso otro nombre, citogenómica. Cuando nosotros hablamos de técnicas genómicas, nos referimos a unas técnicas que podemos evaluar varios genes al mismo tiempo, ¿sí? O la secuencia completa de un gen comparándola con otro. Entonces, por eso la citogenética en un comienzo, a pesar de que era una visión muy macro del genoma, se van a dar cuenta de la importancia que tiene para el manejo de las neoplasias hematológicas. Hace un mes o hace poco estuvo por acá la profesora Paola hablando de las neoplasias hematológicas para quienes tuvieron la oportunidad de asistir, y les habló de la parte de biología molecular. Vamos a ver en esta charla que, a pesar de la citogenética no ser una prueba molecular, sigue estando vigente. Hay un manual de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con todo lo que son las neoplasias hematológicas. La citogenética se estaba quedando como rezagada, se estaba quedando como a un lado, porque no servía sino para síndrome de Down, Klinefelter, Turner y algunos otros síndromes. Pero luego aparece todo el entendimiento de las neoplasias hematológicas, y sabemos ya que una de las alteraciones más frecuentes son las translocaciones, y translocaciones las podemos identificar acá. Esto es lo que nosotros conocemos como cariotipo. El cariotipo es la dotación cromosómica de una célula, de un individuo, de una especie. 23 pares tenemos nosotros, y es lo que estudiamos a diario. Es importante también entender que para todo no sirve la citogenética, como la biología molecular. La biología molecular no sirve para todo tampoco. Entonces, todo lo que yo les voy a mencionar acá es que la citogenética aporta, no es que sea la única, aporta a ese diagnóstico, a ese manejo, a la elección del tratamiento, inclusive para definir pronóstico. Esta es la técnica de Fish. Yo la llamo como si fuera una técnica más parca a la hora de ver los resultados, y se van a dar cuenta, por eso elegí muy pocos, se van a dar cuenta que son un núcleo con unos puntos o rojos o verdes, y ahí no se salen Fish, ¿sí? Pero cuando trabajamos las técnicas moleculares tenemos que ir buscando algo ya muy específico. Vamos a darnos cuenta que con el estudio del cariotipo podemos evaluar todo el genoma, sí, de una forma muy macro, pero es lo que tenemos. Ahora el secuenciamiento está, secuenciamiento del ADN, ya hay equipos que secuencian todo un genoma de un individuo, ¿sí? Pero la información que arroja todavía es tan gruesa que todavía no ha tenido buen impacto como en el diagnóstico clínico. Sí, hay paneles de estos microarreglos, hay paneles, pero aún se sigue debatiendo en la importancia de evaluar todo ese genoma. Esto ya es, digamos, la revolución de la citogenética. Teníamos forma de evaluar todo el genoma, luego por fluorescencia aparece la posibilidad de evaluar ciertas regiones, entonces hay quien se diseñó esto, y se juntaron las dos, y se llama Fish múltiple o cariotipo espectral. Vamos a ver solo una imagen de esto más adelante, donde se van a dar cuenta que se pueden identificar alteraciones mucho más pequeñas. Luego aparece la ideación genómica comparativa, que es algo muy similar a los microarreglos, en donde se comparan dos células, ¿sí? Y comparando dos células, supongamos una normal y una anormal, yo puedo encontrar las diferencias. Y entonces, si yo tengo un niño malformado y tengo un niño normal, o tengo una célula de ese niño malformado y tengo una célula de un niño normal, si los comparo en cuanto a sus genes, casi que estoy encontrando qué puede estar implicado en el desarrollo de esas malformaciones. Está siendo muy útil para la parte investigativa. Cáncer, lo mismo. Si tengo una célula tumoral o tengo una célula normal, si comparo, puedo encontrar diferencias. Y hablemos de diferentes tipos de cáncer, cáncer de colon y cáncer gástrico. Si los comparo, puedo encontrar serias diferencias. Es a nivel investigativo, esto está siendo muy fuerte, y ya digamos que la parte de diagnóstico clínico se ha estado instalando mucho en la ciudad de Medellín. Como les decía, ya hay laboratorios que hacen estas pruebas genómicas.
Cuando nosotros hablamos de cromosomas, indudablemente vamos ligados al ciclo celular. El ADN puede venir de dos maneras, o las podemos evaluar de dos maneras. Cuando la tenemos en doble hélice, y esto es análisis de secuenciamiento que se hace, de adeninas, timinas, citosinas y guaninas, e identificar mutaciones puntuales, y la parte de los cromosomas. Todo ese empaquetamiento cromatínico, o ese empaquetamiento del ADN, ocurre a lo largo del ciclo celular. Esa modelación de la cromatina llega a una condensación máxima en metafase. Entonces es por eso que cada vez que nosotros hablamos de citogenética, tenemos que hablar de ciclo celular, porque es una estructura que es inherente a ella. En algún momento le hacen la pregunta a uno, entonces esa neurona que no hace ciclo celular, que no se renueva, que no hace proliferación, si tiene cromosomas, nunca formará los cromosomas. La idea de la formación de cromosomas es poder pasar material genético. Entonces ella sí tiene la información genética, mas nunca formará cromosomas. Entonces vamos a conocer que hay ciertos tejidos más fáciles de estudiar citogenéticamente y son los tejidos de elección para los estudios citogenéticos que nosotros hacemos en el laboratorio. Comúnmente en nuestro laboratorio utilizamos sangre, recibimos sangre para estudios congénitos. Lo congénito tiene que ver con una enfermedad con la que se nace, con una alteración genética o citogenética que probablemente viene de padre o madre, o simplemente fue que se desarrolló en etapas tempranas del cigoto. Las conocemos entonces como defectos congénitos, donde la muestra de elección es la sangre. Por ejemplo, a los niños con síndrome de Down le evaluamos la sangre citogenéticamente para el diagnóstico. Médula ósea, les he hablado de las neoplasias hematológicas, es la muestra de elección para los estudios citogenéticos, para todo lo que vamos a ver en el diagnóstico, clasificación, elección de tratamiento, pronóstico de los casos que vamos a ver más adelante. Diagnóstico prenatal, en nuestro laboratorio se podría utilizar vellosidades coriónicas, líquido amniótico y sangre fetal. Realmente solo utilizamos las dos, en las cuales podemos hacer estudio citogenético normal o inclusive FIS. Restos ovulares para aquellas parejas que tienen abortos a repetición. También es importante entender que a pesar de que la genética sigue ganando, tiene fuerza hace mucho tiempo, no es lo único. También hay causas inmunológicas, también hay causas hormonales de las enfermedades, pero si nos metemos al detalle de la enfermedad con toda seguridad, vamos a terminar en las mutaciones de esos genes. En nuestro medio no se ha desarrollado mucho la citogenética a partir de biopsias, citogenética de tumores sólidos, seguramente por la complejidad, seguramente por el interés o poco interés de los oncólogos, de los médicos clínicos. En nuestro medio se ha desarrollado mucho las neoplasias hematológicas. ¿Por qué? Por los hemato-oncólogos. Sabemos que si nosotros tuviéramos esto en nuestro laboratorio, pero si no hacemos una retroalimentación con el médico, hasta ahí llega nuestro esfuerzo. Entonces yo pensaría que la parte citogenética de tumores sólidos, donde hay mucho por desarrollar en nuestra ciudad, sigue estando muy rezagado. Tendríamos que llamarnos a la cuestión o a la pregunta de ¿es por parte de nosotros o es por parte del médico? Porque obviamente el paciente no tiene mucho que ver. Entonces es otra inquietud que les quiero dejar. Cuando nosotros recibimos las muestras, adicionamos un mitógeno que es un factor de crecimiento para estimular ciclo, que en otras palabras es un cultivo celular, ¿sí? Un cultivo celular que lo que está haciendo es producir mitosis o inducir mitosis. Luego le adicionamos un inhibidor de la mitosis, es decir, paramos ciclo celular en una fase específica, metafase, porque es allí donde se tiene la condensación máxima del ADN. Y ahí entonces, por medio de una centrifugación y unos lavados, seguimos con una solución hipotónica que lo que hace es liberarme esos cromosomas que estaban suspendidos en el citoplasma. Finalmente, después de unos procesos de lavado y de fijación, hacemos el bandeo y la coloración. Se van a dar cuenta cómo el cromosoma sin bandeo no tiene importancia. Nos permite saber que hay más o menos cromosomas, pero identificarlo es muy difícil. También hay que hablar de todo. Vamos a hablar del Instituto Nacional de Salud, que tiene una red que se llama ERCALI, que regula todo este control de calidad. Se han dado cuenta que hay laboratorios en nuestra ciudad, ¿no? En Bogotá, más cosmopolita, más grande, hacen cariotipo sin bandeo. Eso lo está regulando el Instituto Nacional de Salud. Aparte de eso, el tamaño de los cromosomas deben de tener un tamaño promedio.
¿sí? Eso lo regula el Instituto Nacional de Salud. Entonces hay un control de calidad que nosotros manejamos en el laboratorio y que generalmente trabajamos con el Sistema Internacional de Nomenclatura de Citogenética. Es la Biblia que nosotros siempre tenemos al lado. Yo hice una diapositiva con los 3 o 4 textos que siempre vamos a tener al lado y con el cual siempre hacemos los análisis citogenéticos. Por control de calidad en el laboratorio de la Facultad de Medicina, allá la revisión la hace un bacteriólogo, un microbiólogo, tenemos microbiólogos también, en donde él se encarga de hacer ese análisis, pero después se tiene un filtro con la jefe y finalmente se revisa nuevamente los 2 observadores. Eso es control de calidad. ¿Qué hacemos para el análisis? Ya tenemos un software, por eso les decía que antes nos tocaba recordar los cromosomas a mano. Todos esos cariotipos importantes, es lo que yo les mencionaba que se perdieron, no existe una buena documentación. Afortunadamente todo lo que vamos a ver ahora ha sido a partir de este software. Y de hecho estamos documentando ya los casos para hacerlo a nivel educativo. Nosotros que venimos trabajando en citogenética, pues aquí hay otras personas que la han trabajado, siempre tenemos una guía que es el ISSN, donde nos dice cómo se debe reportar un cariotipo, en otras palabras. Pero la dificultad es que nos dan ejemplos de las alteraciones, pero no nos muestran la foto. Entonces muchas veces está esa incertidumbre de lo que si el ISSN me explica realmente lo que uno ve. Pero bueno, en esa tarea estamos, hay una idea no tan loca de hacer un documento educativo, precisamente porque sabemos que la citogenética con la neoplasia hematológica es probable que los laboratorios sigan aumentando. Anteriormente en la ciudad, hace pocos años no había sino 2, ya alrededor hay 3 o 4 que están haciendo citogenética, y por eso es importante desde la parte educativa proporcionar las herramientas para que la gente se vaya capacitando. Eso es un cariotipo sin bandero. Si aquí me sobrara un cromosoma, uno puede sospecharlo, pero no lo puede definir, ¿sí? Entonces por eso vamos a ver ese bandeo cromosómico, la importancia que tiene. Cuando nosotros hablamos de alteraciones numéricas, hablamos de pérdidas o hablamos de ganancias. Unas pérdidas o ganancias que pueden afectar un solo cromosoma, y son las alteraciones que ustedes van a escuchar que terminan en somías, trisomía, monosomía, tetrasomía, pentasomía, ¿sí? Y hay otras alteraciones que tienen que ver con el número completo. Que si 23 pares, que si 46 cromosomas, yo no creo que eso sea importante para esta charla, pero sí tenemos un número correcto para cada célula, 23 cromosomas para los gametos y 46 cromosomas para las células somáticas. Cualquier alteración en el número de ellos es lo que se conoce como una aneuploidía. Entonces es por eso que inicialmente cuando les definí la citogenética les hablé de que podemos estudiar las alteraciones en cuanto a número y en cuanto a estructura. ¿Cuántos genes descubrió el genoma humano? Hay quienes dicen que 15.000, que 20.000, que 35.000, entonces más o menos entre 10.000 y 25.000. Sí, todavía no se han encontrado todos los genes. Si yo altero un cromosoma, por ejemplo el 21, no es que el cromosoma 21 me esté dando la enfermedad, no, son todos los genes que hay en el cromosoma 21 de los que me están dando la enfermedad. Y lo mismo pasa con las monosomías, con las pérdidas. Son todos esos genes que se perdieron en ese cromosoma los que me están dando la enfermedad. Entonces, esto casi que se está comportando como el cáncer, es que en el cáncer ya vamos en 600 y pico. ¿Cuántos genes hay implicados en el síndrome de Down? Todos los del cromosoma 21, pero ya se definió la región y de hecho se llama la región síndrome de Down, o la región que genera el síndrome, donde se han identificado los genes que realmente están implicados en ese síndrome. Existe como una premisa, como una regla, ¿sí? En cuanto hablamos en lo relacionado con las alteraciones numéricas. Esto es la segregación normal o la repartición normal de cromosomas, tanto en mitosis como en meiosis. Volvemos y hablamos de ciclo celular, pero la premisa es que los errores meióticos se asocian a enfermedades congénitas. Ese síndrome de Down generalmente se desarrolla por alteración de espermatozoide y óvulo, mientras que los errores mitóticos se asocian a cáncer. Y es por eso que hay tipos de cáncer que son hereditarios y otros tipos de cáncer que no son hereditarios. La mayoría de ellos, más del 90%, son errores mitóticos. Errores que están ocurriendo en una célula pero que no tienen la posibilidad de pasar de generación en generación. Ah, no, pero es que yo he escuchado que existe cáncer hereditario. Claro, es que hay otros genes que han ido pasando de generación en generación y se están comportando como genes cancerosos. Pero no necesariamente. El cáncer debe ser hereditario. La mayoría de ellos
son errores posigóticos o a lo largo de la vida. Existe otra premisa muy importante: el cariotipo, la dotación cromosómica de un individuo no debe variar. Yo aquí les voy a hablar de alteraciones disque de buen pronóstico, hiperdiploidías, en leucemias linfoides agudas de buen pronóstico, y está escrito así en la literatura. Pero si yo me comparo esa hiperdiploidía con un individuo normal, esa hiperdiploidía de mal pronóstico, es que ya me desarrolló leucemia. Pero es que entre todas las leucemias es de buen pronóstico, hay otra cosa, ¿sí? Ahora nosotros hablamos de la translocación 922 cromosoma Filadelfia, que es el archirreconocido en leucemias, ¿sí? Entonces ahora le dicen es que es de buen pronóstico porque hay un tratamiento exclusivo para ello. Pero yo no creo que alguien de este auditorio quiera tener ese buen pronóstico, ¿sí? Y es porque ya se ha entendido, ya se maneja la enfermedad de forma diferente, ¿sí? Entonces también les quiero aclarar de que a lo largo de la vida nuestro cariotipo no debe variar. En los hombres ha variado un poquito, se nos pierde el Y, pero no está asociado a ninguna enfermedad, y tampoco está asociado a las características corporales, ¿sí? Sino que es una pérdida, no sé si será evolutiva, sí se sabe que ya a lo largo de la evolución va perdiendo secuencias, pero tenemos muchos casos en el laboratorio, que llega a la médula ósea, y un señor de 60, 70, 80 años, que le sospechan la leucemia y le encontramos pérdida de cromosoma Y. Y si revisan la literatura, es una pérdida no asociada a la enfermedad, y todavía no se ha encontrado cuál es la causa o cuál puede ser la consecuencia de la pérdida de cromosoma Y. Creía que solo era el número el que daba la enfermedad. Todos estos no necesariamente deben de alterar el número, pero se altera el orden de lectura o la forma en que se lee nuestro ADN. Estas son las translocaciones que son las que más frecuentemente vamos a encontrar en neoplasias hematológicas, a diferencia de lo que son los tumores sólidos, que allí se encuentran ya mutaciones puntuales o de lesiones. Como ustedes notan acá, los genes se van desplazando al lugar donde no deberían de estar, y se pueden encontrar genes que deben de estar supremamente lejos. Eso es lo que nosotros llamamos fusión génica o fusión proteica. Vamos a tener proteínas que van a tener componente de este gen y componente de este, y eso es lo que hablan en las leucemias. Todas esas locaciones que yo les voy a mencionar generan fusión génica o fusiones proteicas. De lesiones, pues como el nombre lo dice, perdemos genes, y si se pierden genes importantes podemos desarrollar a cáncer. Inversiones, no hay pérdida de material genético, pero también se puede generar fusiones génicas. Eventos de isocromosomas, pérdida de un brazo y se duplica el otro. En este caso sería isocromosoma del brazo largo de ese cromosoma. Cromosomas en anillo, pérdidas distales de los cromosomas, y él se circulariza y nos genera cromosomas en anillo. Lo que ustedes ven ahí son diferentes alteraciones, pero si notan, o hay un desorden en la lectura, o hay una pérdida, hay una reorganización, pero todo eso tiene consecuencias para el individuo. ¿Qué causa todo esto? ¿Qué han encontrado ustedes asociado a cáncer? Todo. Eso es lo que se está asociando a trastornos cromosómicos también. Pero indudablemente hay dos. Uno, que es la radiación. Recuerden que el proyecto Genoma Humano empieza a raíz de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Se comete ese error de esa bomba, se detecta que la población está sufriendo muchas malformaciones, que a los años empiezan a desarrollar leucemias y empiezan los primeros hallazgos de que la radiación juega un papel importante en estos daños cromosómicos. E indudablemente los químicos, todo este artículo trata de eso, cómo la radiación nos puede generar los daños en los cromosomas y cómo los químicos nos pueden dañar también los cromosomas. Y si nos vamos metiendo más a la estructura del ADN, también tienen la capacidad de hacerlo. Si ustedes notan acá, es que en todo se está ocurriendo fractura del ADN. Él se fractura, se desplaza y vuelve y se pega. Esas fracturas muy frecuentemente pueden ser causadas por agentes físicos o químicos. Estos son estudios que hicieron en este artículo por diferentes técnicas, digamos la técnica a color o las técnicas de citogenética molecular, donde están mostrando diferentes alteraciones. Aquí por ejemplo este es el cromosoma 5 normal y este es el alterado. Noten
cómo difiere la secuencia de nucleótidos de uno a otro. Miren que la lectura es mucho más fácil, para que vayan a ir comparando cómo se analiza un cariotipo convencional o citogenética convencional, o cómo se puede analizar un FIS. Esto, uno encuentra las diferencias muy fácil, en colores, ¿sí? Aquí, no sé si alcanzan a ver, hay algo verde en un cromosoma rojo, una translocación, pero que seguramente a ojo nos iba a pasar por desapercibida. Vamos a ver algunos casos de lo que hemos visto en el laboratorio de los pacientes que nos envían los hematooncólogos. Esto es un cariotipo normal. Pues cuando yo veo esto, no puedo negar que la diferencia se nota en cuanto a la calidad del cariotipo que hacíamos antes y la que estamos haciendo ahora. Y no es que ahora los hagamos mejor, no, ahora se está documentando mejor. Estos cariotipos cumplen con las exigencias dadas por el Instituto Nacional de Salud en cuanto al tamaño y a la dispersión. Como ustedes notan, diferencias no hay, solo aquí, en el cromosoma sexual, ¿sí? Y esto simplemente para mencionarles que no nos sorprende a nosotros en el laboratorio que manden un cariotipo para una diabetes, para un Parkinson, para una hipercolesterolemia familiar, donde no tiene sentido hacerlo. Doctor, es que el doctor me dijo, nosotros se lo hacemos, pero realmente el tipo de alteraciones que tienen estas enfermedades no la podemos encontrar por acá. Entonces también vemos como la parte genética o el concepto genético, la teoría genética es vital para el médico. Es que la genética no solo es importante para nosotros que estudiamos el ADN, el ARN, las proteínas, sino para el médico también. ¿Cuántos desgastes en economía, hablemos de plata, tendrá ese médico que manda esos exámenes que no son necesarios? ¿Por qué no se consumen otros exámenes que sí sean necesarios? Médicos que mandan cariotipo para ver cómo va el tratamiento con el síndrome de Down. El cromosoma 21 no lo saca de la célula nada, ¿sí? Que el tratamiento a ver cómo va el síndrome de Turner. Los hemos recibido. Ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer desde la parte educativa. Nosotros en el laboratorio capacitamos los hematooncólogos. Fue una tarea difícil por el tiempo de ellos, por el espacio, ¿sí? Pero todo esto que yo les estoy enseñando se les enseñó a los hematooncólogos, se les mostró a los hematooncólogos que ya lo hacíamos en la ciudad, porque se creía que todos estos exámenes los hacían como en otra parte. Estos son cariotipos normales. Estos son los patrones de bandas que nosotros inducimos en el laboratorio y que permiten identificar las alteraciones que ya vamos a ver. Aquí ustedes van a ver como impresión diagnóstica lo que nos manda el médico, o la sospecha clínica. Así nos llega muy poquito de historia clínica, pero así nos defendemos. Por ejemplo, para las neoplasias hematológicas es muy bueno aquel médico, porque los hay también. Es que yo estoy sospechando la translocación 821, y no es que uno solo se vaya al 8 y al 21, no, uno le presta más atención al 8 y al 21, ¿sí? Aquí vemos entonces, nos llegó un paciente con sospecha de síndrome de Down. En este reportamos 47XY21, trisomía libre, se confirma el diagnóstico. Y en este caso, a pesar de tener 46 cromosomas, se encuentra una translocación 1421, que seguramente es transmitido por padre o madre, ¿sí? En este caso, a pesar de que hay 46 cromosomas, el tercero estaría anclado o traslocado al cromosoma 14, pero que sigue dando trisomía 21. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que, a pesar de que el síndrome de Down es un síndrome muy bien reconocido, muy bien caracterizado, hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta. Es posible encontrar estados del mosaicismo. Un mosaicismo es una mezcla, que si estamos hablando del niño con síndrome de Down, es tener células normales y tener células anormales, y a esa mezcla se le llamó mosaicismo. En ese sentido se ha encontrado que esa población de células, cuando difieren entre lo normal y lo anormal, tiene un buen pronóstico, ¿sí? Es decir, si yo tengo una población alto porcentaje de células normales comparado con un bajo porcentaje, va a tener síndrome de Down, sí, pero el retardo mental, por ejemplo, puede disminuir. La respuesta a esa estimulación temprana puede ser mejor.
No sé si ustedes se acuerdan de hace 2 o 3 años que vino un español con síndrome de Down dando conferencias, que terminó licenciatura, ¿sí? Él tiene un estado de mosaicismo, pero no quiere decir que entonces no podamos hacer nada por el que no tenga mosaicismo. Sí, hay que enseñar nuevas estrategias o mejorarlas para que ese niño pueda alcanzar de igual manera una superación. Lo otro tiene que ver entonces con la presencia de translocaciones. Estas son las 2 translocaciones más frecuentes que nosotros hemos encontrado. Realmente hay otras, como la 15-21, 21-22, ¿sí? Pero van a ser muy importantes para el asesoramiento genético. Generalmente cuando estos niños vienen con esa translocación, o tienen la translocación, viene de padre o madre, y a los padres se les llaman portadores sanos, es decir, ellos tienen la translocación pero son portadores sanos. Pero resulta y sucede que cuando ese señor, supongamos que sea el señor el que transmitió la translocación, cuando ese señor está formando sus espermatozoides, pueden tener ciertas probabilidades, ¿sí? Y entre esas probabilidades va a haber un niño con síndrome de Down, otro niño portador, y niños normales, y otro niño con síndrome de Down. Esto es importante para el asesoramiento genético, a que a esa pareja la atienda el médico genetista y le hable de estas probabilidades. ¿Por qué? Porque es que si tiene la translocación 21-21, todos los hijos saldrán con síndrome de Down. Entonces miremos que, claro, es que el síndrome de Down no, hasta lo puede diagnosticar a ojo, pero como son niños que van a tener una educación especial, y ya no tan especial porque ya están en contacto con los niños normales, el colegio seguramente le ha pedido el cariotipo para que me conste que tiene síndrome de Down. Entonces, a pesar de que el Down sea muy típico, hay que diagnosticarlo citogenéticamente y nos podemos encontrar con esto. E indudablemente el pronóstico cambiaría. A esta pareja le cambia totalmente y a esta pareja le cambia totalmente. Mientras que si tenemos esta trisomía libre, la probabilidad de que esto se repita es casi que nula. Tenemos que hablar en ciencia que es muy bajita, pero casi que nula de que una pareja tenga dos niños con síndrome de Down, por esta razón. Pero ya vamos comprendiendo de que hay parejas que sí tienen mayor probabilidad, de acuerdo a la alteración citogenética que tengan, a que ese síndrome se repita en la familia. Teníamos un caso donde nos llega un niño malformadito, ya había nacido, no estaba intrauterinamente, y en un laboratorio le encuentran, en un laboratorio que le hace un estudio citogenético prenatal, le encuentran un cromosoma marcador. ¿Qué es un cromosoma marcador? Es un cromosoma que no se sabe el origen, que uno sabe que hay algo ahí, hay un fragmento ahí, pero nos queda difícil identificar el origen de esos cromosomas. Luego, cuando le hacemos el cariotipo nuevamente, encontramos una deleción del 22. Así es que decimos que si se gana un cromosoma y si no el 21 es incompatible con la vida. Claro que no. El niño estaba vivo. ¿Qué mal pronóstico? Sí. Pero desde el punto de vista evolutivo, cambiando la forma de sobrevivir. ¿Sí? Esto es una trisomía parcial del cromosoma 22. Indudablemente, de mal pronóstico. Por eso es importante que, a pesar de que el caso sea muy típico, es necesario el estudio citogenético. Aquí, en el cromosoma 22, hay una región importante para un síndrome, ¿sí? Pero no se llama el síndrome de Dior, sino que se llama trisomía parcial. Cuando hablamos de síndrome de Dior es cuando hay una pérdida, aquí antes hay una ganancia, pero curiosamente la clínica es muy parecida. Nos llega con una sospecha clínica de síndrome Klinefelter que es confirmada. Cuando hay alteraciones en los cromosomas sexuales, se altera el desarrollo de las características sexuales secundarias. En este caso, entonces, se confirma el diagnóstico. Aquí vemos entonces también que no venía nada relacionado con lo sexual, ¿sí? Era un niño, todavía no había necesidad en ese niño de formar sus características sexuales secundarias, pero los buscaron por eso. Y para sorpresa encontramos esto. En algunos textos lo van a encontrar como el síndrome 49XXXY, ¿sí? Otros lo van a encontrar como una variante de Klinefelter. Indudablemente, dentro de todas las alteraciones citogenéticas que puede haber, esta es como menos dramática. Pero nuevamente, si lo comparamos con nosotros, esto no es bueno tener. Entonces se habla de tetrasomía del cromosoma X, 3 cromosomas adicionales en un hombre. Esto también nos aparece como una sospecha de síndrome de Turner, porque tenía una implantación baja de orejas y un cuello corto. El motivo de consulta generalmente de estas niñas es una ausencia de la menstruación o una niña que no avanza en su talla, y podemos encontrar esto. Esto indudablemente ya cambia el manejo.
Afortunadamente también existen estrategias terapéuticas para estas niñas con síndrome de Turner, como puede ser la hormona de crecimiento. Tenemos un caso muy conocido en el laboratorio donde tienen que estar viajando constantemente a Bogotá para que le apliquen la hormona de crecimiento. ¿Qué diferencia este cariotipo a esto? Estos son de los cariotipos viejos que nosotros tratamos de recuperar. Un producto de aborto, un aborto espontáneo durante el primer trimestre. Ese producto de aborto se manda al laboratorio y se analiza citogenéticamente a ver cuál fue la posible causa. Y encontramos esto: 90 cromosomas con 2X. Causa del aborto, citogenética. ¿Sí? ¿Qué se le puede decir a esa familia? Tranquila, la probabilidad de que esto se repita es muy baja. ¿De dónde se pudo haber originado esto? De una célula 45X que se originó en algún momento en etapas tempranas y se duplicó en su material genético. Es decir, es un cigoto probablemente que se origina como 45X, hace mitosis, pero no lo reparte, se queda con ellos. Y a partir de ahí, todas las células que se originen van a tener alteración. Por eso no se habla de tetraploidía, creo que más adelante hay una tetraploidía y vamos a ver la diferencia, simplemente porque aquí no hay 4 cromosomas X. Como pronóstico, pues, aborto, ¿cierto? Pero para la pareja, pueden seguir buscando familia porque la probabilidad de que esto se repita es muy baja. Y aquí tenemos 2 líquidos amnióticos. Este nos llega tratando de descartar trisomía 13. Entonces hay trisomía 13, 18 y 21 asociados a defectos congénitos, que vamos a ver que los buscamos en el líquido amniótico para diagnóstico prenatal. Pero para sorpresa, mi compañera encuentra esto: una tetrasomía. Pasamos de 46 cromosomas a 92. Volvemos con el mismo caso, no es tan bueno tenerlo, pero para futuro, entre comillas, fue una buena noticia para la pareja. Esto probablemente se originó de la misma manera que se originó el caso anterior. Una célula normal duplica su material genético, pasa 92 cromosomas y se queda con todo ese material genético, y por la teoría que hay de la biología de la mitosis, todas las células que se originen de ahí tendrán la misma alteración. Es decir, los 5 trillones de células que tenemos nosotros tendrían esa misma alteración. Esperaríamos que esta alteración citogenética conllevara un aborto al primer trimestre. Sorprendentemente llegó a los 8 meses. En este caso encontramos un retardo del crecimiento intrauterino, o más bien nos lo remitieron con un retardo del crecimiento intrauterino, seguramente sospechando un Turner, pero encontramos una lesión del brazo largo del cromosoma X. Como hay pérdidas similares, tanto en Turner como en esta lesión del X, se van a comportar muy similar. Simplemente que aquí la clínica, por tener algo de normal, de secuencias normales, se va a disminuir. Vamos a empezar ya a ver alteraciones de neoplasias hematológicas. ¿Sí? Mire cómo cambia el calibre. Empiezan a aparecer los mosaicismos. Es que encontrar un tipo de tumor donde todas las células estén iguales es que imposible. ¿Sí? Siempre vamos a ver una mezcla. Entonces a uno, cuando le mencionan de que el médico de cómo garantiza usted que usted está analizando la célula tumoral, no la normal. Un tumor es muy difícil porque eso está mezclado, pero las técnicas de biología molecular permiten eso. Por ejemplo, con PCR se puede definir si estudio la una o estudio la otra, y aquí con toda seguridad esta célula no era normal, ¿sí? Entonces, de acuerdo con las alteraciones que nosotros detectemos, le podemos decir al médico, quédese tranquilo, que esa es la célula anormal. Aquí, esto es lo que nosotros llamamos entonces un cariotipo compuesto. En las 25 células, en este caso, para que vamos hablando también de cómo se interpretan los cariotipos, lo que ustedes van a ver entre corchetes son las células que tenían esa alteración. En este caso, tenemos 19 por este lado, que eran así. Teníamos 5 que eran así, y 7 que eran normal. Eso es lo que él nos exige. Entonces, en algunas ocasiones nos preguntan a nosotros que por qué analizamos más de 25 células. Es que eso lo amerita. Hay veces con 25 células no nos da la posibilidad para definir cada uno de los clones. Este paciente tiene 3 clones diferentes, donde los 2 clones son malignos y solo uno es normal. Cuando nosotros hablamos de cariotipo compuesto,
es cuando encontramos un número alrededor de 42 a 45 cromosomas. Células o metafases que tenían 42, otras que tenían 43, otras que tenían 44, otras que tenían 45. Pero independiente del número, conservaban estas alteraciones. Eso es lo que es un cariotipo compuesto. Podemos encontrar diferentes números, pero que conservan alteraciones estructurales o numéricas que se conservan. Y si se conservan, eso es un origen clonal. Recuerden que una de las características de las neoplasias, de tumores sólidos hematológicas, es el origen clonal, que se origina a partir de un clon. Y si recuerdan lo que les mencioné de mitosis, si esa célula que lo originó tiene una alteración, todo ese clon va a tener la misma alteración. Entonces estos estudios citogenéticos permiten evaluar el origen clonal y la evolución clonal de alguna neoplasia. Nos llega por hiperleucocitosis, es decir, aumento de leucocitos por encima de 100.000, y encontramos esto. Para muchos pacientes que se acercan donde el médico porque tienen una anemia, esto es, yo creo que desastroso, ¿sí? Y por eso siempre les quise poner a las diapositivas el diagnóstico. Es que para uno es muy fácil decir al médico que no diagnostica, no es que para el médico también es difícil. Tipos de leucemia más de 100. Y usted llega donde el médico, doctor, tengo anemia, ¿qué tengo? Anemia. Entonces también al médico le queda muy difícil. Entonces nos llegan estos diagnósticos, donde lo único que le llamó la atención al médico fue un aumento de leucocitos, y encontramos esto. Cuando ustedes vean en estos avisos negros estos son los genes que se están fusionando. En esta translocación hubo fusión génica de esto. Si ustedes se meten en la base de datos de genes, van a encontrar esto reportado y lo van a identificar qué tipo de mutaciones, qué tipo de leucemia está causando, en qué momento, si al inicio de la progresión, después del tratamiento. Yo les voy a dar una dirección electrónica donde pueden consultar estas cosas. Entonces aquí está el 1119, el gen MLL, importante leucemia aguda, en este caso asociada a linfoide aguda. Desde hiperleucocitosis pasa a diagnóstico de leucemia. Aquí vemos el mismo gen, si ustedes notan, es el mismo gen, ¿sí? El que comúnmente se conoce como MLL asociados a leucemias, sino que este es el nombre oficial que le dio el proyecto Genoma Humano. Pero ya se trasloca con otro cromosoma diferente y se asocia a otro tipo de leucemia. Está más asociado, esta alteración, si usted la consulta en la base de datos, está más asociado a leucemia mieloides agudas que a linfoides. Lo curioso es que venía con diagnóstico de linfoide tipo B, pero estaba después del tratamiento. Y sabemos que el tratamiento también puede desordenar más la célula. Monosomías, ya no Turner, ya no nada de eso. Monosomías del cromosoma 18. No asociado a alguna alteración, a leucemia específica, pero sí llama la atención. Había un trastorno de leucocitos, que hay trastornos benignos y trastornos malignos, ¿cierto? Este resultó con esto, pasa a ser maligno, pero no se aporta mucho al diagnóstico de la enfermedad o a la clasificación. Monosomía del X. Yo les había mencionado que la pérdida del Y en los hombres parece ser que es con los años y parece que es un evento normal, ¿cierto? Esto no. La mujer no se le ha encontrado como un evento normal la pérdida del X. Entonces, este hallazgo indudablemente se está relacionado con la neoplasia, con ese desorden genético que tiene la célula y que nos afectó el número de cromosomas. También tenía un cariotipo compuesto, 9 y 30 normal, mosaicismo. Trisomías múltiples, ¿sí? Aquí se ganó un cromosoma 8 y un cromosoma 9. También había un mosaicismo cromosómico. Unos tenían la trisomía 8, otros tenían la trisomía 9, otros tenían las 2. También asociado a un mal pronóstico, asociados a leucemias agudas. Aquí tenemos un cromosoma marcador. Les había mencionado que el cromosoma marcador es cuando no tenemos idea del origen. Si ustedes miran ese cromosoma 17 que falta, uno podría pensar que es el brazo largo del cromosoma 17 que se duplicó, que lo habíamos llamado isocromosoma, ¿sí? Pero definitivamente, no solo con el estudio de esta metafase, sino de las otras que se analizaron, que en este caso fueron 10 más 30, fueron 40, ¿sí?
El laboratorio determinó que eso no era el cromosoma 17 como isocromosoma, entonces se asigna como marcador. Leucemia, esta pérdida del cromosoma 17, en el cromosoma 17 en el brazo corto está el P53, vital para mantener la integridad de la célula y del genoma. Deleción del 4, y noten que las deleciones tienen que ser muy grandes. Deleción del 4 y pérdida del X. A pesar de que no están asociados a una alteración, perdón, a una leucemia específica, asociadas a mal pronóstico. En muchos casos, después del tratamiento se le ordena nuevamente cariotipo al paciente a los 6-8 meses. ¿Para qué? Para hablar de una remisión citogenética completa, es decir, si la alteración citogenética que había ya desapareció. Y aparte de eso, a ver si esto se sigue dañando. Es que si esto se sigue alterando, indudablemente es de mal pronóstico, aumentarán dosis. PML rara, otra colocación común o clásica en las neoplasias hematológicas. Fusión de PML, RA, el receptor del ácido retinoico. Este da diagnóstico, este confirma el diagnóstico y aparte de eso permite definir tratamiento. Pues el tratamiento, si tenemos alterado el receptor del ácido retinoico, pues diseñaron una droga de ácido retinoico que no necesita receptor y lo llaman all-trans-retinoico, y lo que hace es regular el proceso de expresión génica que producto de la translocación se haya perdido. Este es el mecanismo de acción. Entonces miremos cómo, aparte la citogenética nos estaba diagnosticando, ya antes está permitiendo elegir tratamiento. Y si usted le hace seguimiento, aparte de eso, ya puede hacer manejo. Y si siguen apareciendo alteraciones, hasta puedes hablar de pronóstico. BCR-ABL, una de las primeras translocaciones asociadas a leucemia. En un caso nos llega por leucemia mieloide crónica, en otro caso nos llega por leucemia linfoide aguda. En ambos encontramos la translocación. Si ustedes comparan, este sistema de bandeo es diferente a este. Esto es lo que nosotros llamamos bandeo R y esto es lo que llamamos bandeo G. ¿Por qué les quería mencionar esto? Porque la gente cree que dependiendo del tipo de bandeo yo puedo encontrar las cosas. No tiene nada que ver. Si usted tiene un niño con síndrome de Down, él lo va a tener con bandeo R o lo va a tener con bandeo G. Lo que pasa es que por experiencia y por la literatura sabemos que es más fácil encontrar alteraciones en bandeo G que en bandeo R. En Estados Unidos internacionalmente aceptadas las G. En Europa hay unos laboratorios que trabajan la R. Nosotros por control de calidad nos toca hacer los dos y vemos que se puede confirmar el diagnóstico. Translocación 922, cromosoma Filadelfia, por el lugar donde se describió inicialmente. Para eso también existe un tratamiento específico y se les llama inhibidores tirosinquinasa. Entonces miren, la quimioterapia es un bombardeo químico que se le da al organismo tratando de matar 2 o 3 células de los 5 trillones, siendo muy exagerado, ¿sí? Y por eso los efectos colaterales que tiene la quimioterapia. Esto está permitiendo hacer una terapia mucho más dirigida. Es que no tienen sino una sobrevida de 5, 6, 7 años. Yo quisiera vivir otros 5, 6, 7 años. Es decirle al paciente, con este tipo de leucemia hay posibilidad de que puedas aumentar tu calidad de vida o mejorar tu calidad de vida. Entonces esto ha mejorado mucho la expectativa de la leucemia mieloide crónica. Entonces si ustedes notan, es que tener 15 y 17 es bueno, y tener 9 y 22 también es muy bueno dentro del tipo de leucemia, y por eso habla como de mejor pronóstico, pero ya sabemos que no es tan bueno tenerlas. Encontramos una variante, entonces a pesar de que ya tenía el 9-22, se pega con algo del 17, una translocación entre 3 cromosomas, ¿sí? Cuando el cromosoma Filadelfia aparece con otras alteraciones, ya no es de tan buen pronóstico, inclusive se asocia a resistencia al tratamiento. Translocación 821, la primera translocación encontrada a nivel mundial asociada a leucemia, clasifica la leucemia, un tipo de leucemia N2, en donde perfectamente el médico ya sabía que había un tipo de leucemia, simplemente que estaba buscando la citogenética para hacer esa clasificación final, y la citogenética le permite establecer esa clasificación. Aquí está el cromosoma Y. Por más que revisen en la literatura, no lo encuentra. Esto no está asociado a ninguna malignidad.
Cuando ustedes lo revisen en la base de datos que yo les voy a mencionar más adelante, lo van a encontrar de que es una pérdida normal por la edad, ¿sí? Pero es un hallazgo que nosotros estamos encontrando. Ahí se está haciendo el análisis estadístico para publicarlo, porque lo estamos encontrando muy frecuentemente. Cosas como estas, de 57 cromosomas, lo que llamamos hipertriploidías, asociado a LLA, lo que les mencionaba que puede ser de buen pronóstico, pero indudablemente si esto sigue variando, habrá que pensar en otro tratamiento o en otra estrategia diferente. Cariotipos compuestos, casi siempre asociados a mosaicismo, también otra hipertriploidía. Este caso nos llega como LLA, buscando de pronto la 922, buscando de pronto hipertriploidías, de pronto buscando otras alteraciones citogenéticas. Para sorpresa de nosotros informamos un cariotipo normal en 33 metafases, pero por el ISSN y por la red del Instituto Nacional de Salud nos toca poner una inversión en el cromosoma 9 y que está reportada como normal. Esta alteración citogenética no está relacionada en absoluto con la leucemia, es una variante normal que podemos encontrar en individuos, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos inversiones balanceadas o alteraciones citogenéticas balanceadas, donde con toda seguridad no está relacionado con la leucemia. Es de buen pronóstico. Relocación 1.19, asociado a un tipo de linfoma no Hodgkin, donde parte del cromosoma 1 se pasa para el 19 y genera esta fusión génica. Vemos también otro tipo de alteración asociado a ese tipo de linfoma, la 10-14. Hablamos de cromosoma derivado cuando tiene varias translocaciones o varias alteraciones estructurales. Vemos alteraciones que son no clonales. Para nosotros lo que es no clonal es lo que yo no encuentro en diferentes células. Si la encuentro solo en una o en dos, hablamos de que la alteración no es clonal. En este caso analizamos 16 más 11, 27, quiere decir que en esas 27 células no había más de 2 células que tuvieran la pérdida del 19, entonces hablamos de alteraciones no clonales. En otras palabras, también se habla de alteraciones no recurrentes, y las recurrentes son las que vamos a encontrar en varios tipos de células. Cariotipos complejos, miren este cromosoma X, no logramos determinar cuáles eran los 3 cromosomas implicados, ¿sí? Entonces también quiero que entiendan y que ustedes sean transmisores de esta información. Muchas veces el médico dice que no identificaron nada, es que realmente es difícil. Nos toca poder cromosoma por cromosoma, por todo lo que se demora. Sí, hay casos que usted los analiza en 3, 4, 5 horas, y hay otros casos que uno se lleva 2 horas. Entonces el médico que llama al laboratorio para mandar un líquido amniótico y al otro día está llamando a ver cómo va el resultado. Eso hay que hacer un cultivo celular que se demora casi una semana y media, ¿sí? Entonces es importante que es que nosotros todos de alguna u otra manera somos docentes y todo eso hay que replicarlo para hacernos entender de que nuestra labor de laboratorio es compleja también. Fusiones génicas. Si ustedes notan, es lo que más se está encontrando asociado a las neoplasias hematológicas. En este caso, en la región 14Q32 está el gen de la inmunoglobulina, la cadena pesada del gen de las inmunoglobulinas, importante en el funcionamiento de esa célula. Eso nos llega como una sospecha de células plasmáticas, que es la etapa final de mieloma múltiple. Encontramos una deleción. Esta deleción solo se encontró en una célula y por eso nos tocó llevar el conteo de 25 a 41 y fue la única célula que se le encontró esto. Y entonces uno que piensa, no clonal, no lo informe, pero usted no puede dejar pasar esto. Nosotros en discusión en laboratorios decidimos informar esto como una observación, no como una alteración en el cariotipo, sino como una observación, porque sabemos que esta región cromosómica es vital para el desarrollo de este tipo de neoplasia hematológica. 5Q-, un trastorno que se llama síndrome mielodisplásico, en donde la alteración citogenética confirma el diagnóstico. Para que vamos pasando a la otra técnica que se llama FISH, se van a dar cuenta que los resultados no son tan sorprendentes. ¿En qué consiste la técnica de FISH?
Por el proyecto Genoma Humano ya se sabe más del 99% de la secuencia de ese ADN. Entonces hay laboratorios que distribuyen secuencias cortas, complementarias a la región que yo quiero estudiar, y eso lo llamaron sonda. Entonces una sonda es una secuencia muy corta de ADN que va marcada con un fluorocromo, que espero que se me una, se me hibride por complementariedad a una región de ese ADN, y ya nosotros lo visualizamos al microscopio, ¿sí? Trae una ventaja muy grande, que es que yo lo puedo hacer en núcleo o lo puedo hacer en metafase. Entonces, si yo lo puedo hacer en núcleo, no necesito hacer cultivo celular. Entonces, son resultados que nuestros laboratorios entregan en 1 o 2 días después de recibir la muestra, mientras que este tendrá que tomar 3, 4 o 5 días para la muestra, para el resultado. ¿En qué consiste brevemente? Consiste en deshidratar la placa, someterla a desnaturalización, es decir, que se haga la doble cadena de ADN, le aplicamos la sonda para que encuentre la secuencia, siempre que haya una unión de cualquier cosa hay que lavar, para eliminar uniones inespecíficas, lavamos al día siguiente, coloreamos con este color azul que se llama DAPI, para darle contraste a las ondas que yo utilice, y lo visualizamos al microscopio. Entonces, a pesar de que se utiliza el mismo microscopio para el análisis, ya las herramientas que nosotros estamos utilizando nos permite detectar alteraciones mucho más pequeñas. Les voy a hablar, por ejemplo, de los síndromes de microdeleción. Es que si es esta de lesión, es fácil verla, pero cuando ya hay microdeleción aparece el FIS para diagnosticar ese tipo de enfermedades. En cuanto al análisis, también trabajamos con el ISSN, con el Sistema Internacional de Nomenclatura en Citogenética. Normalmente se cuentan 100 núcleos, así. Otras veces hay que llevar a 200 y otras veces hay que llevar a 500, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos de laboratorio de síndromes de microdeleción. Aquí tenemos una sonda para el cromosoma 7, síndrome de Williams. Este caso dio normal. ¿Qué debemos de encontrar? Aquí lo que ustedes están representando en rojo es la sonda que se utilizó para esa región del cromosoma y te muestra la región específica en donde está ubicado. Y aquí en verde se utilizó para el centrómero, que es para rastrear, ¿sí? Para saber si lo rojo que yo voy a ver está sobre el mismo centrómero, ¿sí? En este caso dio normal, 2 copias verdes, que es lo normal, disómicos somos para los 23 pares, y tiene las 2 copias del gen. En este caso es negativo para ese síndrome. Aquí tenemos para el síndrome de George, asociado a inmunodeficiencia, también el laboratorio de inmunodeficiencia de la Universidad de Antioquia también estudia este síndrome. Aquí encontramos el caso positivo, tenemos el centrómero bien, aquí también está representando las ondas, tenemos el centrómero bien y tenemos la ausencia de un gen. Si esto lo hubiéramos hecho por cariotipo, seguramente no lo íbamos a detectar, porque es una banda muy pequeña, ¿sí? Pero en la citogenética molecular, como el FIS, permite la visualización de esto. Si ustedes notan, la visualización es mucho más fácil. Comúnmente que recibimos estudiantes en prácticas y todo eso, ellos lo notan. Ellos muchas veces no se atreven a leer una citogenética, mire eso. Mientras que el FIS sí se motivan a hacerlo porque realmente es más sencillo. Aquí hay algunos síndromes para todos estos, hay sondas para poder estudiar mediante el FIS. FIS para diagnóstico prenatal. Esto fue un caso, aquí está representando la sonda del 18 que va para el centrómero, la sonda del cromosoma Y que va para el centrómero y la sonda del X que va para el centrómero. Cada una va marcada con colores diferentes para poderse visualizar, ¿sí? En este caso, a pesar de que no se ve bien, tenemos 2 señales verdes indicando sexo femenino y tenemos 2 cromosomas 18. En este caso dio normal, una mujer normal. Pero en otra placa, con el mismo paciente, hacemos una sonda para el cromosoma 13 y una sonda para el cromosoma 21, la región Down que yo les dije, y encontramos la trisomía 21, 3 señales naranjas o rojas y 2 señales que corresponden al cromosoma 13 normal. Esto se montó en el laboratorio, creo que eso fue lo que lo impulsó y no es porque estemos de acuerdo con lo que les voy a mencionar, sino porque aparece la estrategia de la ley del aborto. Para nosotros no era fácil decirle a una madre que tiene 2, 3, 4, 5 meses de embarazo y tiene un niño con trisomía 13, donde el pronóstico es malísimo. Y entonces la señora tenía que esperar otros meses
a sabiendas de que ya tenía ese síndrome, a ver qué pasa. Entonces cuando aparece esa ley del aborto, les aclaro, no es que estemos de acuerdo con eso, sino que simplemente nos da otra estrategia diferente, una alternativa diferente para esa familia, ¿sí? Eso está contemplado para 3 cosas, para cuando hay alteraciones genéticas, es una de ellas, y esto, las alteraciones que nosotros podemos encontrar de trisomía 13, trisomía 18, alteración en el cromosoma Y o en el cromosoma X, pueden ser susceptibles a ser amparadas por esa ley del aborto. Pero quiero mencionarles que no es el médico, no es el citogenetista, no es el genetista que decide si se hace o no se hace, sino que eso lo hace en la familia. Entonces por eso es muy importante que todos estos estudios siempre estén apoyados por un asesoramiento genético. Vamos a las neoplasias hematológicas. Si ustedes notan, esto sería una hibridación normal de un núcleo con cualquiera de estas ondas. Miren que el dibujo casi que es lo mismo en todas, porque utilizamos siempre una verde, utilizamos una roja y miramos la unión de ellas. En este caso, pues que no se ve tan claro, aquí ven como producto de esa translocación 2 genes que estaban lejos, quedaron juntos, sobrelapados, y nos damos como una tonalidad amarilla. Lo mismo acá, lo mismo acá. Y es porque se está identificando las translocaciones que dan esas fusiones génicas. Aquí tenemos BCR-ABL, cromosoma Filadelfia, ¿sí? Entonces un gen rojo que debería estar lejos del verde resultó unido, fusión génica. Asociado a mieloma múltiple, la región 14q32, que es importante para la cadena de las inmunoglobulinas. Producto de la translocación, estos 2 genes que debían de estar en cromosomas diferentes quedaron unidos, también hay una fusión génica. Y la leucemia promielocítica aguda asociada a translocación PML rara o 1517, en donde el gen verde queda unido al rojo y genera las 2 fusiones génicas. La citogenética, como les mencionaba, en tumores sólidos no se ha impulsado tanto como quisiéramos, ¿sí? En eso se está pensando en el laboratorio, qué podemos aportar nosotros desde esa área de la genética. Pero si hay uno muy bien instaurado, no sé si aquí en la ciudad lo hagan, nosotros no lo estamos haciendo, que es la evaluación de ER2 en cáncer de mama. Y es porque ER2 es un receptor que cuando hay más de la cuenta puede hiperestimular ciclo celular, y cuando hay más de la cuenta se llama sobreexpresión. Hay más proteína de la que debería haber, y muchas veces esa proteína de la que hay de más es porque hay genes de más, ¿cierto? Entonces nosotros mediante el FIS podemos evaluar si las 2 copias normales que debe tener una célula pasa a ser múltiples y poder sospechar que existe esa sobreexpresión de esa proteína. ¿Por qué se los quiero mencionar? Porque existe un tratamiento exclusivo para ello. En los casos positivos en los cuales se detecta esa sobreexpresión, esa amplificación del gen, se le da tratamiento con trastuzumab, en donde ha tenido buenos resultados. Nuevamente una terapia más dirigida al error genético que tenga el tumor. Ya para ir terminando, estos son las Biblias con las que nosotros trabajamos. El manual de citogenetistas de la Asociación Americana de Citogenetistas. Esto que era lo que les mencionaba, lo que regula todo el control de calidad en la nomenclatura en citogenética. A nivel nacional tenemos amparado o coordinado más bien por el Instituto Nacional de Salud, la red EDCARIO, que es el programa de evaluación externa del desempeño en citogenética. Este manual de la Organización Mundial de la Salud, que los bacteriólogos, muchos bacteriólogos lo conocemos. Para esta versión de la Organización Mundial de la Salud están contemplados 4 aspectos para usted diagnosticar la leucemia. Uno, la clínica vital, ¿sí? Otro, la morfología en el microscopio, ayudado mucho por el patólogo, o en algunos centros que los hacen los especialistas de hematología. Tercero, la citogenética. Si ustedes consultan esto, hay clasificación de leucemias de acuerdo con la alteración citogenética que tengan, ¿sí? Y para terminar, la citometría de flujo, que es lo que define el inmunofenotipo. Entonces son los 4 aspectos que la Organización Mundial de la Salud contempla para el estudio de las neoplasias hematológicas. Este año sale la nueva versión y creo que viene con tumores sólidos también. Esto es lo que permitió la citogenética. Yo les decía que está quedando como en el olvido. Esto fue lo que hizo revivir la citogenética, porque como defectos congénitos ya, digamos que se habían descrito por la mayoría, por decirlo de alguna manera. Mientras que la neoplasia hematológica, mire que esto sigue y sigue y sigue apareciendo. Esto lo trabajamos muy de la mano
¿sí? Este atlas que tiene todas las alteraciones citogenéticas reportadas, te dicen cuáles son de buen peso, es decir, cuáles están definitivamente ya clasificadas como leucemogénicas, es decir, que pueden generar leucemias. Ténganlo en cuenta para los que tengan o trabajen con citogenética. Estas dos técnicas que en nuestro laboratorio ojalá tuviéramos. Permite evaluar entonces tú el genoma a la vez, pero mediante técnica modificada del FISH. Estas translocaciones por citogenética no las hubiéramos visto, o seguramente hubieran quedado como cromosomas marcadores, ¿sí? Pero identifica entonces regiones cromosómicas o regiones del genoma que van a ver para qué han servido. La hibridación genómica comparativa, estas líneas indican pérdida o ganancia de material en esos segmentos cromosómicos, como lo pueden ver acá, pérdida en esta región cromosómica y ganancia donde está el verde. Entonces también permite entonces esa comparación entre diferentes tipos de células para poder hacer unos diagnósticos moleculares más tempranos. La bioinformática ya está metida en la genética desde hace mucho tiempo y el proyecto de genoma humano la hizo meter más. Estas técnicas arrojan tanta información que a simple ojo es difícil. Entonces todo esto está unido a software. Existen bases de datos donde ustedes pueden consultar cualquier alteración citogenética, inclusive genética, es decir, cambios de adenina por timina, ya eso está muy bien reportado. Les quiero invitar a que hagan parte de eso. En nuestro laboratorio trabajamos mucho con la página del Centro Nacional de Biotecnología, que está coordinado también por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Simplemente para mencionarles que también existe una base de datos de alteraciones en multifliz SCAI, hibridación genómica comparativa. Para ir redondeando, para ir concluyendo, estas son algunos tipos de alteraciones recurrentes en leucemia mieloides agudas y que muchas de ellas definen diagnóstico y que aparte de eso están catalogadas como de buen, mal o pronóstico intermedio. Al linfoma no Hodgkin se le está trabajando fuertemente, creo que uno de los capítulos más fuertes que viene en la OMS es linfomas. Algo hay que hacer desde el punto de vista del laboratorio, por eso linfomas, creo que tenemos mucho que hacer desde el punto de vista genético. Algunos tipos de translocaciones, el cromosoma 8, un candidato muy fuerte por estar el gen NIC allí, el 14 con la Q32, la inmunoglobulina H. ¿Todo esto para qué? Entonces yo les decía que no solo ha aportado desde el diagnóstico, aquí tenemos los ejemplos claros y porque uno recoge como lo mejor del laboratorio y lo trae para hacerse entender, ¿cierto? Pero también hay investigación citogenética que ha aportado a todo esto. Yo les decía que desde el estudio del cáncer, eso es mutaciones, transmutaciones, y mucha de la poca respuesta que estamos teniendo en la quimioterapia es porque los diagnosticamos ya por acá. Entonces, donde la probabilidad del tratamiento sea muy baja. ¿A qué se les está apuntando? No en Colombia. Colombia, ahí vamos, pero a nivel mundial se puede diagnosticar esto acá y poder garantizar mejor calidad de vida. A eso se le está apuntando, ya que el diagnóstico del cáncer no sea el patólogo, cuando tenga la masa, cuando tenga la alteración, sino que se puede hacer desde el punto de vista genético. Y si ustedes notan, este es el de linfomas, hay translocaciones asociadas, ¿sí? Y de lesiones. Lo mismo pasa para el síndrome mielodisplásico, como diferentes alteraciones, para mieloma, diferentes alteraciones con esta región pueden irse desarrollando a lo largo de la enfermedad, como lo pueden ver acá, de lesiones de diferentes cromosomas, regiones cromosómicas importantes, aquí es donde está el MLL. Esto es lo que se define como de buen o mal pronóstico y todo asociado a FISH, alteraciones que yo puedo encontrar por FISH. Síndrome mielodispplásicos, como en el desarrollo de la enfermedad, desde una parte temprana hasta el desarrollo de leucemia, se va acompañando de diferentes alteraciones, pérdida del cromosoma 5, de lesión del brazo largo, monosomía del 7 y así sucesivamente. También en tumores sólidos está cáncer de mama. Pues a pesar de que la diapositiva me quedó pequeña, aquí encuentran la ER2 como uno de los eventos tardíos del desarrollo de cáncer de mama. Aquí tenemos la secuencia de adenocarcinoma de colon, cómo pasar de un tejido normal a un tejido maligno y cuáles serían las mutaciones que se deberían de dar en ese tejido para alcanzar la malignidad.
Entonces, como ustedes pueden ver, las alteraciones citogenéticas son recomendadas, o más bien, las alteraciones citogenéticas se recomiendan buscarlas cuando hay un retraso mental, cuando existen malformaciones, cuando hay antecedentes de infertilidad y abortos espontáneos, inclusive recurrentes, casos de pseudohermafroditismo más definición sexual o ambigüedad genital no traje, pero también son comunes en los laboratorios de citogenética, e indudablemente el cáncer, específicamente las leucemias. Queremos pasar a tumores sólidos. ¿Qué impacto tiene esto? Diagnóstico. Recuerden que cuando le hablé de la neoplasia hematológica es vital conocer el origen clonal, es decir, la alteración citogenética que probablemente fue el que desarrolló esa neoplasia. Hay algunas alteraciones citogenéticas que me permiten la clasificación. Hablemos por ejemplo del síndrome de Down, que será muy diferente manejar un niño con síndrome de Down con trisomía libre o postralocación, y lo mismo será para la pareja que lo tuvo. Elección de tratamiento. Cuando estamos hablando de neoplasias hematológicas existe un criterio que se llama revisión citogenética, que ya se las había mencionado. Existe una revisión citogenética mayor y una menor, y todo relacionado con la alteración citogenética que yo identifiqué inicialmente. Y si esa alteración citogenética después del tratamiento ya no está, se habla de una revisión completa, es decir, que el tratamiento está sirviendo. Pronóstico, pero recuerden, cambiar nuestro cariotipo no es normal, pero existen clasificaciones de acuerdo al pronóstico que tengan. Caracterización citogenética, esto de lo que yo les estaba hablando, cómo desde el punto de vista citogenético yo puedo aportar para conocer esos eventos mutacionales en cada uno tipo de cáncer. Diseño de terapias dirigidas. Y si nosotros queremos intervenir una enfermedad, si queremos intervenir un sistema, primero tenemos que conocer ese sistema, esa enfermedad para poder intervenir. La genética juega un papel importante en todo esto. Cualquier enfermedad que ustedes cojan, cualquiera, sea inmunológica, van a terminar en el gen de las inmunoglobulinas, o en el gen receptor de las células T, o de las células B. ¿Sí? Eso fue ya un camino que la ciencia cogió y la medicina cogió hace mucho rato. Que si nos equivocamos al elegir lo que era genético, no sé, pero ese camino ya no tiene regreso. Entonces es un llamado también a que nosotros, personal de laboratorio, personal del área de la salud, tenemos que saber genética. Este es el grupo de trabajo que pertenecemos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en donde acompañados hay microbiólogos, hay ingenieros biológicos, tenemos bacteriólogos. Desafortunadamente el médico genetista se va a descansar, no lo que están esperando es que se jubiló, está gozando de un descanso, lo perdimos, ha sido el maestro de todos nosotros, el profesor José Luis Ramírez. Desafortunadamente para nosotros fue una pérdida, pero afortunadamente él está descansando en su casa. Tenemos biólogos, hay algunos con maestría, otros con pregrado no más, otros están haciendo doctorado. Esto era lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo trabajo en el laboratorio de Antigen, en el bloque 7. Nosotros trabajamos marcadores STRs, pero específicamente para identificación humana o para pruebas de paternidad. Indirectamente, con esos marcadores a veces nos hemos encontrado con este tipo de digamos, alteraciones. Por ejemplo, un síndrome de Down observamos porque tenemos marcadores distribuidos en todos los cromosomas, y hemos observado, por ejemplo, que uno de los marcadores que tenemos en el cromosoma 21 nos aparece 3 alelos, digamos con una forma como indirecta. ¿Pero 3 alelos en individuos normales o con el síndrome? Con síndrome de Down, 3 alelos. Normalmente deberían aparecer 2, obviamente, uno heredado del papá y otro de la mamá. Sí, o sea, 2 deberían de ser de uno de los padres y el otro sería de... No, porque estamos trabajando con marcadores STRs codominantes, donde se nos expresa el heredado del padre y el heredado de la madre, pero a veces cuando tenemos un niño con síndrome de Down nos aparecen 3, o los 2 de la mamá o los 2 del papá, nos aparecen pues los alelos. Pero ¿qué pasa? Vengo más, es como, me causó como, digamos, sensación la parte de que dijiste que en hombres como de cierta edad tiende a desaparecer el cromosoma Y. Lo que pasa es que el año pasado tuvimos un caso, nosotros dentro de ese estudio, dentro de ese perfil genético que hacemos de las personas, tenemos un marcador de los cromosomas sexuales, se llama melogenina. Y tuvimos un caso que no supimos realmente qué pasó, muy extraño,
donde un hombre aparentemente normal nos presentaba una melanina como XX, no aparecía Y por ningún lado y no tuvimos forma como de, bueno, nos tocó reportarlo así, pero no supimos qué pasó. Mi pregunta más específica es, ¿eso se da, esa pérdida de ese cromosoma Y, eso se da en todos los tejidos, en todas las células del cuerpo, solo en algunas? ¿Por qué se da eso? Pues no sé. Bueno, el por qué no tengo idea, la verdad no tengo la respuesta. Pues uno, si quisiera ser muy biológico genetista, uno habla de segregación de cromosomas anómalos, la no disyunción, el retraso de metafase, pero realmente uno no responde mucho, ¿sí? ¿Qué lo causa? Realmente no tengo la respuesta. Con respecto a lo del cromosoma Y, no se pierde en todos los tejidos, ¿sí? Y por ejemplo, si se está perdiendo en la sangre, no es que todas las células de la sangre las estén perdiendo, unas células las estarán perdiendo y otras no. De hecho, muchas de esas pérdidas del cromosoma Y las hemos encontrado en mosaico. Unas la tienen y otros no. Entonces, realmente hablar de que son todas las que lo pierden, no. Pero lo que sí se sabe, por ejemplo, es de la pérdida de nucleótidos en la parte distal del brazo largo. No sé si ese STR está ubicado en P o en Q, en brazo largo o brazo corto. No me acuerdo en este momento. Ok, pero lo curioso sí es que sea aquí y aquí. Porque es que una cosa es que yo lo pierda y otra cosa es que no la pierda, ¿cierto? Pues, perdón, no es XX. Lo que pasa es que cuando como nosotros tipificamos ese TRS por tamaño en pares de bases, sí. Al observar el electroferograma usted no observa sino un solo X, no significa que sea XX. Es posible que haya sido un solo X, ¿sí? Pero no identificamos un Y en un hombre aparentemente normal. Y nosotros normalmente lo que tomamos de muestras es sangre. Quisimos volverle a tomar muestras al señor de otro tejido, pero el señor no se dejó. Lo tuvimos que reportar como X, sin saber realmente qué había pasado con ese... Pues sí, si revisar la literatura, a partir de los 50-55 años es frecuente encontrar esa pérdida del Y, sí, pero no en todos los hombres tampoco. ¿Y más o menos como en qué porcentaje de la población se podría ver eso? Pues en lo que revisé, en una población, creo que fue de Estados Unidos donde hicieron el estudio, en personas adultas, llegaba a casi el 40%. Mucho. Pero evolutivamente sí sabemos que tiende a desaparecer. Y una preguntita ya como de parte de mi ignorancia, pues, ¿se puede diagnosticar también X frágil por medio de citogenética? No, lo que pasa con FRA-X es que no hay translocación, no hay deleción, no hay inserciones, inversiones, de todo lo que yo les mostré, sino que es un trinucleótido, si no estoy mal, CGG, citosina. Es un problema de la proteína, de una proteína. Pero es que el trinucleótido se repite más de la cuenta. Y la repetición, el número de nucleótidos afectados, no da la posibilidad para estudiarlo mediante FISH. Ese FRA-X se está diagnosticando con otra técnica que se llama Soderblot, que ha tenido buenos resultados, pero citogenéticamente nosotros lo hacíamos, pero con una variación de la técnica de citogenética donde veíamos una constricción en la parte distal del X, pero ya por recomendación inclusive de otros laboratorios de citogenética, recomiendo otra técnica, la Soderblot. Ok, muchas gracias. Mucho gusto.